Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Martínez y esto es Finanzas sin Fronteras, el podcast donde traducimos la economía global al lenguaje humano. Hoy vamos a responder dos preguntas que parecen de examen, pero que explican por qué sube el dólar, por qué llegan fábricas a México o por qué un país pide ayuda a la FMI. ¿Listos? Comenzamos. Naturaleza e importancia. El punto clave. No es solo el Wall Street. Cada vez que compras en Shein, una empresa mexicana exporta aguacate o envía remesas, hay finanzas internacionales en acción. Expliquemos los tres tipos de analogía. En primer lugar, corporativas. La Ford decide producir en México para pagar en pesos y vender en dólares. Las públicas. Argentina pide préstamos al FMI y acepta condiciones. La inversión, tu Afore, se invierte en bonos de Estados Unidos. ¿Cuál es la importancia de esto? Gestionar el riesgo, cambiarlo. Esto quiere decir que, por ejemplo, Starbucks compra café en pesos colombianos, pero vende en dólares. Y usa futuros para protegerse. Y sin cooperaciones, una crisis en un país se contagia. Por eso el FMI existe. Piensa en las finanzas internacionales como el sistema circulatorio del planeta. Mueve dinero, no sangre. La balanza de pagos, la estructura e impacto. Usando la metáfora de libreta familiar. Una cuenta corriente. Esto quiere decir tu sueldo y los gastos diarios. Si vendes más de lo que compras, tienes superávit. Ahora con los bienes, serían los autos, los aguacates, los servicios, el turismo de extranjeros en Cancún. La renta primaria, intereses que México paga a tenedores extranjeros de bonos. La renta secundaria, son las remesas que envían paisanos. En 2024 superaron más de 64,000 millones de dólares en México. Hablemos de la cuenta capital, como lo es la herencia o donaciones para construir un puente. La cuenta financiera serían las hipotecas e inversiones. Si gastas más en la corriente, alguien te presta. Es la entrada de inversión fija. Para explicarte el equilibrio, la suma total siempre es cero. Alguien paga lo que otro recibe. Siempre. En el impacto global, un déficit persistente no es malo per se, pero si financia con una deuda cara, el país se vuelve vulnerable. Por eso es que los mercados miran la balanza antes de prestar. En el 2024, México tuvo un déficit de cuenta corriente de 5,986 millones de dólares. Esto es el 0,3% de PBI en el cuarto año seguido. ¿Por qué? Bajó el superávit de mercancías no petroleras y subió lo que pagamos de intereses al exterior. Pero entró dinero por inversión directa y las reservas aumentaron 13,876 millones. En la constante, en marzo del 2024, la eurozona tuvo superávit de 36,000 millones de euros gracias a más exportaciones de bienes y servicios. Eso fortaleció el euro y les permite prestar el resto. Hablemos de ejemplos reales en el contexto internacional. México, en el ramo automotriz. Ford y GM invierten en dólares.
Crean empleo, sí, pero también exportan los autos a Estados Unidos. Eso entra como una inversión directa en la cuenta financiera. Y después de eso, genera exportaciones en la cuenta corriente. Otro buen ejemplo, Argentina y FMI. Piden dólares para cubrir el déficit de cuenta corriente, a cambio de aplicar los ajustes fiscales. Esto es finanzas públicas internacionales en acción. Un ejemplo más. Hablemos de la volatilidad del 2024. Banxico reportó que la incertidumbre por Estados Unidos y la depreciación del peso desde junio aumentaron la volatilidad, pero para México siguió captando una inversión directa. Como muestra están las finanzas internacionales que conectan la política de la Fed con el tipo de cambio. Pues para las remesas, pues son ingresos secundarios. En 2024 ayudaron a compensar el déficit comercial de México, pero eso es un caso típico de economías emergentes. Bueno, pues para cerrar esta pequeña plática con ustedes, ¿ustedes creen entonces que las finanzas internacionales no son abstractas? Son el puente por donde viajan tus remesas, el auto que se fabrica en Puebla y el préstamo que sostiene a un país. Y la balanza de pagos es la libreta donde todo queda anotado. Si la cuenta corriente está en rojo mucho tiempo, alguien tendrá que prestar y eso tiene un costo. Bueno, pues en el próximo episodio veremos qué pasa cuando ese precio sube. Una crisis de deuda. Gracias por escuchar Finanzas sin Fronteras.